Quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias e ir a Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Y quiero invitarles a que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra del Señor: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David así lo hizo, como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser. Cuando Dios envió a Samuel a ungir a David como rey en Israel, él era tan solo un muchacho, tan solo un muchacho. Pasaría más de una década, podrían ser cerca de 15 años, hasta que David fuera reconocido como rey de la nación de Israel. Sin embargo,
hubieran sido 20, 25, 30, 40, 50. Hay algo que nosotros podemos estar seguros, y es que Dios cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. No hay ninguna de las palabras que Jehová haya dicho, en las cuales Él haya prometido algo a un hombre, que no se vaya a cumplir. Dios le había dicho al pueblo y le había dicho a David que él sería el rey. Y lo que estamos viendo aquí en 2 de Samuel capítulo 5 es justamente eso. Estamos viendo a Dios cumpliendo esa promesa que le había hecho a David. Para este momento, nosotros sabemos que David ya era rey, pero únicamente sobre la tribu de Judá, y que él tenía como ciudad desde la cual reinaba, ¿verdad? Era la ciudad de Hebrón en el sur. Pero sin embargo, después de los acontecimientos que hemos venido estudiando, donde Abner e Isboset son asesinados, Israel, me refiero a el resto de tribus, por fin deciden reconocer a David como el rey. Ya no se aferran a ninguna tradición, ¿verdad? Al menos me refiero a la familia de Saúl, ni se aferran a ninguna conveniencia política o económica que pudieran tener, sino que deciden someterse al rey que Dios había establecido. Y eso es justamente lo que encontramos en los primeros 5 versículos. Vemos a David siendo ungido como rey de Israel. Dice que en el texto, en el versículo 1, que las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón, y lo primero que le dijeron fue esto. Dice: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Por un lado, ¿verdad? Vemos que los israelitas reconocen el vínculo que existe entre ellos y David. Aunque David gobernaba en Hebrón sobre la tribu de Judá, lo cierto es que el resto de tribus de Israel, ellos eran hermanos. O sea, todos sabemos nosotros que eran descendientes de Jacob. O sea, cada una de las tribus de Israel nació de esa manera. El pueblo de Dios estaba formado por 12 tribus. Y el hecho de que ellos, por algún tiempo, se resistieran al gobierno de David, no tenía en ninguna manera que ver con el hecho de que David fuera una especie de extranjero. Era más que todo una rebelión que existía dentro del corazón del pueblo. Pero David era un hermano, era parte del pueblo. Y ahora, ¿por qué esto era importante, hermanos? Dios había establecido allá en Deuteronomio capítulo 17 que Israel no podía tomar como rey o ungir como rey a un extranjero. Ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 17, en el versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente, dice, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y mira lo que dice: y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea
tu hermano. O sea que lo que están reconociendo aquí los israelitas es que David estaba calificado para ser rey de la nación por causa de que él era un hermano. Hermanos, y hay algo que también nosotros tenemos que considerar cuando nosotros estudiamos las historias y los personajes del Antiguo Testamento, y es que Jesús está representado en sombras a lo largo de todas estas historias. Jesucristo es, por decirlo así, el perfecto David, el heredero, aquel que va a reinar sobre su pueblo, no solo temporalmente como David, sino por todas las generaciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí Dios había establecido que el rey debía de ser un hermano entre el pueblo. ¿Sabían ustedes que en Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así respecto a Jesús: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo? ¿Saben? El hecho de que Dios le dijera a su pueblo que debían de escoger un hermano para ser su rey, era una manera de anticipar la naturaleza humana del Mesías, el cual sería de la misma naturaleza de aquellos a quien Él vendría a salvar y sobre los cuales Él llegaría a gobernar. Entonces le dice: somos hueso tuyo y carne tuya. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Otra cosa que reconoce Israel es que David era quien era el autor de las victorias de la nación. Desde que Saúl lo puso a él como capitán en su ejército, era David quien iba adelante con el ejército, venciendo a los enemigos de la nación. Y el Señor prosperaba cada una de sus campañas y él salía vencedor en cada una. Y de hecho, ¿recuerdan ustedes cuál fue ese canto que llenó de celos a Saúl? Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. O sea que el pueblo reconocía que la mano de Jehová estaba con David y reconocían desde ese entonces el servicio que él prestaba al pueblo y las victorias que el Señor le daba. Sin embargo, en todos esos años, a pesar de que ellos tenían plena conciencia de que era David el que Dios había escogido y el que vencía por el poder de Dios, aún así se mantuvieron todos esos años sin quererse someter a él. Y hermanos, vemos aquí cómo muchas veces nuestro orgullo, nuestra indisposición a someternos al plan de Dios nos hace tanto daño. Desde la muerte de Saúl, ¿cuántos años estuvo en guerra la casa de David con el descendiente de Saúl, con Isboset? 7 años y medio. 7 años y medio estuvo la nación en una guerra civil. Y antes de eso, por años, más de 10 años,
Por más de 10 años estuvo Saúl persiguiendo a David, tratando de matarlo, utilizando los recursos del reino para tratar de acabar con un hombre que no era su enemigo, pero él quería eliminarlo porque Saúl no quería reconocer que David era el rey que Dios había establecido en sustitución de él. Entonces, tanto la indisposición de Saúl para someterse al reinado de David, como la indisposición del pueblo a someterse a David, fue algo muy costoso. Implicó una guerra que de pronto se llevó la vida o tomó la vida de muchas personas, sin contar todo el daño que seguro todo el daño que se le hizo a la economía de la nación y otras cosas más. Hermanos, ¿en quién o en qué iba a encontrar el pueblo de Dios la unidad? En someterse al rey que Dios había establecido. ¿Cómo va a encontrar la iglesia, el pueblo de Dios, la unidad? ¿Por qué a veces hay divisiones entre el pueblo de Dios? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay iglesias que atraviesan procesos de divisiones tan costosos? Tan costosos en cuanto a testimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Porque hay personas que no están dispuestas a someterse al rey. La unidad del pueblo de Dios va a venir cuando nosotros reconocemos al rey. En este caso, cuando nosotros reconocemos el gobierno de Jesucristo. Eso trae unidad, eso trae paz al pueblo de Dios y nos permite enfocarnos en las batallas que realmente nosotros deberíamos de estar peleando. En el pueblo de Dios no deberíamos de estar peleando entre nosotros. Deberíamos estar peleando contra los enemigos de Jehová. Entonces, si nosotros estamos peleados con alguien, hermanos, estamos peleados con un hermano en la iglesia, tenemos que revisar de que si realmente lo que está pasando ahí es que no hay orgullo en nuestra vida y que lo que pasa es que no queremos someternos al Señor. Ahora, vienen ellos, los israelitas, y reconocen al fin lo que Dios había determinado. Además dice, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea que ellos por fin se alinean con la revelación de Dios, se alinean con el propósito de Dios, se alinean con la palabra de Dios. Eso es lo que significaba someterse a David, era alinearse con lo que Dios había establecido, lo que Dios había revelado a través de su palabra. Hermanos, eso es lo que trae unidad al cuerpo de Cristo cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Rey, a la palabra de Dios. Ahora ellos reconocen dos áreas de ministerio que llevaría a cabo el rey. Uno es que apacentaría al pueblo y el otro es que sería príncipe. O sea que él sería pastor y gobernador. Pastor tiene que ver con el hecho de que David sería un instrumento para alimentar y cuidar del pueblo de Dios. Y por otro lado, como gobernante, él iba a ser quien les iba a dar dirección, quien les iba a dar guía, pero también quien les iba a dar protección. ¿Qué
¿Qué rey cumple esas características en nuestra vida? ¿Quién es nuestro buen pastor? Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es nuestro buen pastor que nos lleva a buenos pastos? ¿Quién nos trae consuelo y reposo en medio de nuestras aflicciones y dificultades? Es Jesús. Él es nuestro pastor, pero también es nuestro rey. También es nuestro príncipe. También es quien nos gobierna y a quien nosotros le rendimos obediencia. Es Él quien nos dirige, Él es el capitán de nuestra vida. Entonces, ellos reconocen el plan de Dios, ellos dejan de resistir la voluntad de Dios y por fin reconocen a David como el rey. Dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora que el pueblo se somete, ¿qué hace el rey? ¿Qué hizo el rey David? Hizo pacto con ellos. Hizo un pacto con ellos. Hermanos, ¿cuál es el pacto que el Señor Jesucristo ha hecho con todos aquellos que se rinden a Él? ¿Qué los va a salvar? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben? Cuando Jesús estaba en la última cena con sus discípulos, ¿qué dijo Él? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto. Nuestro rey, hermanos, ha hecho un pacto con nosotros. Y David era un hombre, y podría ser que David fallara el pacto que hizo con el pueblo. Yo hasta podría decir que cuando él tomó a Betsabé, la mujer de Urías, de alguna manera falló al pacto, porque ¿qué debía de hacer él como pastor? Cuidar del pueblo. ¿Y qué hizo en su pecado? Se aprovechó de una de las mujeres de la nación y mató a su esposo. Pero ¿cuándo va a fallar nuestro rey a su pacto, nuestro rey Jesús? Nunca. Dice también el texto que David era de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó, ¿cuánto? 40 años. Pues estudiando, hermanos, y algunos teólogos consideran que aquí también hay una referencia al gobierno del Mesías, porque el número 40 en la numerología bíblica hace referencia a plenitud y eternidad. Entonces, que de alguna manera estaba aquí el Señor anunciando que el reino del Mesías sería para siempre. Y así es. O sea, el reino de David duró 40 años, pero el reino de Jesús es eterno. Es eterno. Entonces dice que David reinó en Hebrón por 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó por 33 años sobre todo Israel y Judá. Ahora, una vez que el pueblo está unido, que David está reinando, entonces noten lo primero que hace David ahora que él es rey sobre toda la nación. Es en el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá. Entonces David. Perdón, hermanos, se me traslapan ahí los nombres. Pero dice que David marchó con sus hombres ¿a dónde? A Jerusalén.
a Jerusalén. Ahora, en este momento, la ciudad de Jerusalén estaba bajo el control de ¿quiénes? De los jebuseos. No sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Josué, pero cuando Dios mandó al pueblo a conquistar la tierra prometida, ellos tenían que destruir varios pueblos. ¿No es así? Y acabar completamente con ellos. Y lo hicieron de manera general, pero al final no pudieron acabar con pequeños remanentes que quedaron en la tierra. Y uno de esos pueblos a quienes ellos debían destruir eran los jebuseos. Y vemos que el hecho de que los israelitas no hubieran entrado en un conflicto armado con ellos y lo hubieran destruido hizo que ellos se fortalecieran. Ellos ahora ocupaban la ciudad de Jerusalén, y es una ciudad que estaba tan fortificada que ellos se sentían seguros de que David no iba a poder entrar en la ciudad. Y vienen ellos e incluso se burlan de David y le dice: esta ciudad es tan inexpugnable que los cojos y los ciegos te sacarían de aquí. Eso es lo que le mandan a decir a David. ¿Qué ocurre con ellos, hermanos? Están ensoberbecidos, ellos están confiando en la carne, ellos están confiando en el poderío de su ciudad, ¿verdad? De pronto estaban confiando en sus murallas, confiando incluso de pronto en el ejército que cuidaba esas murallas o que guardaba la ciudad. Ellos estaban llenos de orgullo y de soberbia, y debido a eso ellos deciden resistir al rey. Resistir al rey. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dice en el versículo 7 que David tomó la fortaleza de Sión. Todo intento de evitar que el rey estableciera su trono en Jerusalén, en Sión, era inútil. Es que cuando Dios ha determinado hacer algo por medio de su rey, no hay nada que los hombres puedan hacer para evitarlo. Y en este caso vemos la mano de Dios actuando por medio de David. Ahora, ¿qué ser humano creen que va a poder impedir que el Señor Jesús conquiste su Jerusalén? La pregunta, hermanos, es: ¿quién es la Nueva Jerusalén? ¿Quién es la Nueva Jerusalén? Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, dice que yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hermanos, ¿qué es la Nueva Jerusalén? He aquí, ¿el qué? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Jerusalén, hermanos, es el pueblo de Dios de todas las generaciones, habitando en comunión perfecta con su Rey. He aquí, dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
después de que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo el Señor? Estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió. ¿Ascendió a dónde? Ascendió al cielo. ¿Para ubicarse dónde, hermanos? ¿Ubicarse en qué lugar? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando estaban apedreando a Esteban y él vio la gloria de Dios y dice, he aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de la majestad? Entonces, cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, en Juan 17, él dice, Padre, devuélveme a la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea que Jesús fue exaltado a su trono de majestad, de gloria. O sea, Él fue entronizado. Él fue entronizado. Y una vez que el Señor Jesús, hermanos, fue levantado a la diestra de Dios, ¿qué mandó a hacer a sus discípulos? Que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Por quiénes está conformada la Nueva Jerusalén? Por personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El rey entronizado, lo que está haciendo, hermanos, en este momento, es conquistando su Jerusalén. Ese es nuestro Rey Jesús. Y no hay enemigo, por soberbio y orgulloso que sea, que pueda evitarlo. Satanás, con todos sus esfuerzos, será incapaz de detener el avance del Evangelio y de detener al Señor Jesucristo en su campaña de victoria. Es necesario que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice el libro de Corintios. Entonces, vemos aquí de que David toma la ciudad de Jerusalén y dice luego el texto en el versículo 9 que David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces, ¿cómo nombró David a la ciudad? La ciudad de David, o sea que la identidad de la ciudad quedaba asociada al nombre de ¿qué? De su rey, O sea que la identidad de la ciudad estaba asociada al rey al cual pertenecía. Ok, la Nueva Jerusalén, nosotros, ¿a quién le pertenece? A Jesús, a Jesús. Nuestra identidad está ligada a quién le pertenecemos. El pastor Celso nos enseñaba hoy en la mañana acerca de la importancia de la identidad. Y saben, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos a lo largo de toda la Escritura es que somos de Él, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros fuimos comprados por precio. Nosotros le debemos total y absoluta obediencia a Jesucristo porque somos de Él. Somos de Él. Entonces, dice que le puso David le puso la ciudad de David, edificó alrededor de Milo, y dice que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces vemos que de ahí en adelante, ¿verdad? De una vez que él conquista a Jerusalén, ¿qué pasa con la influencia de David? Y su reino se va adelantando y se va
engrandeciendo. ¿Cómo ven ustedes, hermanos, el reino del Señor Jesucristo? El reino del Señor Jesucristo, a medida que pasa el tiempo, ¿se va empequeñeciendo o se va expandiendo? Se va expandiendo al punto donde va a alcanzar toda la tierra. Dice que también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y dice que entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Entonces David, al ver todo lo que el Señor había hecho, entonces él reconoce que era el Señor quien había hecho todo esto, que él era quien lo había confirmado como rey. Entonces vemos a David no confiando en su experticia, en su astucia, en su capacidad. No, él reconoce que es el Señor quien ha hecho todo. Y eso es lo que nosotros debemos de reconocer también en nuestra vida, hermanos, que el Señor es quien lo hace todo y que el Señor lo había engrandecido por amor ¿a quién? Por amor a su pueblo. En la medida en que el reino de David se engrandecía, entonces todo esto era ¿para qué? Para bendición del pueblo. Hermanos, ¿qué encontramos en el reino de Jesús? Bendición, gozo, paz. Entre más avanza y crece el reino de Jesucristo, mayor bendición para nosotros. Dios, de hecho, hace esto por amor a nosotros. Porque Jesucristo, hermanos, el reino de Jesucristo es un reino de vida abundante, ¿Saben quiénes son los que se resisten al reino del Hijo? Lo que hacen, hermanos, es traer condenación para sí mismos, destrucción y dolor. Pero la victoria del rey es la victoria de su pueblo también. La victoria de Jesús es nuestra victoria también. Ahora, dice en el versículo 13 que tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y aquí vemos nuevamente la humanidad, vemos la humanidad de David, vemos la pecaminosidad de David. Dice el texto que no solamente tomó mujeres, sino que también tomó ¿qué? Concubinas. ¿Qué son concubinas? Yo sé que hay bastantes niños. Ya saben qué son concubinas. No vamos a explicar más de eso. Y si tienen preguntas, pregunten después. Entonces, tomó concubinas y tomó mujeres. Y empezó a tener muchos más hijos. Ya había hecho eso en Hebrón. Pero ese patrón de tomar mujeres no comenzó allí. ¿Se acuerdan que David tomó a Abigail, la mujer de aquel hombre necio que se llamaba Nabal? Pero Abigail era la primera esposa de David. No, era la tercera. Antes de ella había tenido a Ahinoam y antes de ella a Mical. O sea que ya con Abigail llega por la tercera. Tomó otras muchas más mujeres allá en Hebrón y ahora vemos que en Jerusalén hace lo mismo y empieza a tener hijos, muchos hijos. Ahora, ¿qué había dicho Dios respecto a esto? En aquel mismo texto que les mencionaba yo, en Deuteronomio capítulo 17, Dios había dado dirección respecto a cómo debían de comportarse los reyes de Israel. Y una de las instrucciones que Dios le dio es: ni tomará para sí muchas mujeres. Pero miren, ¿para qué? Para que su corazón no se desvíe. ¿Qué iban a hacer las muchas mujeres con el corazón de los reyes? Iban a hacer que se desviara su corazón. Nosotros vemos el pecado de adulterio que cometió David con esta mujer Betsabé,
Y luego vemos la reprensión que le da el profeta Natán y todas las terribles consecuencias que trae sobre la vida. Y normalmente asociamos este pecado de David con la pereza, ¿verdad? El hecho de que él estaba durmiendo hasta tarde cuando debía de estar al frente de los ejércitos del pueblo de Dios, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Era parte del problema, ¿verdad? Pero a veces lo asociamos específicamente con este momento, pero realmente no es así. La caída de David fue gradual. A veces nosotros pensamos que los hombres de Dios caen en pecado de manera instantánea, pero es gradual, es algo gradual. Uno va cediendo en diferentes áreas en la vida de uno, hasta que de repente el pecado se vuelve más severo. Hermanos, nosotros tenemos que luchar con el pecado en nuestros pensamientos, evitar que se conviertan en acciones. Tal como el hombre es en su mente, así es él. El Señor Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla adulteró con ella en su corazón. El pecado, hermanos, comienza en el interior. Y a veces las personas dicen, ¿por qué David no trajo consecuencias inmediatas sobre la vida ¿por qué Dios no trajo, consecuencias inmediatas sobre la vida de David por causa de haber tomado tantas mujeres? Pero lo cierto, hermanos, es que David sí experimentó muchas consecuencias en su vida por causa de esto. Y bueno, creo que otro de nuestros pastores nos hablaba acerca de eso, pero el pecado, hermanos, en nuestra vida siempre va a traer consecuencias, siempre. Siempre. Y nosotros tenemos que entender también que muchas veces el pecado es una progresión, donde vamos cayendo de un pecado a uno peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el momento en que somos reprendidos por el Espíritu Santo, debemos de confesar nuestro pecado allí y abandonarlo. Es batallar con nuestro pecado que está principalmente alojado en el corazón. Del corazón es donde salen todas las cosas, la avaricia, la lujuria, todas las cosas, hermanos, salen del corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la guerra contra nuestro pecado. David tuvo una inclinación hacia la fornicación que le debilitó espiritualmente y acabó desviando su corazón y llevándole a pecar gravemente contra el Señor. Cuando David cayó en el pecado con Betsabé, que ese relato lo vemos en el capítulo 12 de aquí mismo de 2 de Samuel, el Señor le dijo lo siguiente a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué David hizo lo malo? Porque tuvo en poco la palabra de Jehová. ¿Por qué pecamos, hermanos? Pecamos porque tenemos en poco la palabra de Dios. Yo les decía a los hombres en el grupo, ¿verdad? Estamos estudiando respecto a pecados que a veces nosotros toleramos en nuestra vida. Y les mencionaba que a veces nosotros nos consideramos defensores de la sana doctrina. A veces nosotros posteamos alguna imagen, ¿verdad? Algún versículo, ¿verdad? O ponemos un link en internet hacia alguna predicación particular, ¿verdad? Y nos encanta escuchar a buenos predicadores, ¿verdad? Que son fieles a la Escritura. Entonces escuchamos buena predicación, promovemos buena predicación, lo publicamos en nuestras redes sociales, hablamos de eso con los demás y pensamos que porque lo promovemos o porque lo hablamos, entonces nosotros realmente somos personas que estamos en la sana doctrina. Pero realmente, hermanos, ser una persona de sana doctrina es ser una persona obediente. Así de sencillo.
Tú puedes publicar lo que quieras, pero si no estás obedeciendo la palabra del Señor, de nada te sirve. Es hipocresía. ¿Saben? Queremos mostrar realmente que somos personas que amamos la palabra. Obedezcámosla. El Señor le dijo a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Por eso fue que pecó, porque tuvo en poco la palabra. Y cada vez que nosotros pecamos, en cualquier área que sea, ya sea en ira, contienda, difamaciones, mentiras, lo que sea, hermanos, cada pecado tiene como raíz un menosprecio a la palabra del Señor. Y vemos aquí, lo vemos en el caso de David, pero a pesar de todos los fracasos que nosotros vemos en la vida de David, nosotros vemos también algo que fue mayor que el pecado de David, y fue la misericordia de Dios. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Por qué David fue salvo, habiendo sido una persona tan mala? Seguro que por sus obras no fue. Fue salvo, ¿saben por qué, hermanos? Por la justicia que el rey que saldría de sus entrañas le otorgaría por su fe. Ahora, David toma Jerusalén, y cuando los filisteos oyen de que David ha sido ungido por rey en Israel, entonces se alteran y deciden ir a la guerra contra David. Dice que los filisteos, dice el versículo 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en tu mano. Y Jehová le dijo: ve, porque entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces vemos inmediatamente la oposición. El reinado de David siempre estuvo marcado por la oposición. Y no ha sido así a lo largo del tiempo el reino de Cristo. No se ha visto también marcado por la oposición. Gobernantes que se oponen, el diablo con todas sus huestes que se oponen. Pero ¿qué ocurrió con los filisteos? Fueron aplastados. Porque eso es lo que le va a ocurrir a todos los enemigos del rey escogido por Dios. Serán aplastados. Hermanos, toda persona que se resiste al reino de Jesús, que no se quiere someter a Él, será echado al lago de fuego y será atormentado por los siglos de los siglos. Será aplastado. El reino de David siempre estuvo marcado por la oposición, pero vemos una y otra vez cómo la mano del Señor estaba con David, y vemos a David también siendo dependiente del Señor, ¿verdad? Vemos cómo David ora, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de dependencia del Señor. Él siempre estaba orando, buscando la dirección de Dios en todo momento, y de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros, hermanos. Pregunta: ¿cuánto estamos nosotros dependiendo del Señor en las diferentes batallas que peleamos diariamente? ¿Cuántas veces nos hallamos nosotros actuando en la carne en lugar de estar actuando de manera espiritual, buscando al Señor en oración y preguntándole al Señor: ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? Señor, ¿qué dice tu palabra con respecto a esto? A veces nosotros fracasamos, no porque Dios no quiera que nosotros tengamos
una victoria en eso que nosotros queremos hacer. Fracasamos porque no consultamos al Señor, porque no hacemos las cosas en un espíritu de oración. David depende del Señor, el Señor le da la victoria y se la da en 2 ocasiones. Dice que los filisteos volvieron a venir, se extendieron otra vez en el Valle de Refaín. David consulta nuevamente al Señor, el Señor le da una estrategia diferente. Esta ocasión le pide que los rodeen, y David obedece al pie de la letra las instrucciones del Señor y obtiene una gran victoria sobre sus enemigos. Hermanos, nosotros tenemos una guerra diaria que tenemos que luchar contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Y el Señor nos ha dado una instrucción para la batalla, y es que nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Hermanos, todos los días vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar circunstancias que de no estar nosotros fortalecidos con el poder del Señor, nosotros vamos a caer derrotados. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo nos vestimos de la armadura de Dios? Llenándonos de la palabra, viviendo en oración, buscándole en la comunión con nuestros hermanos. En el caso del texto de Efesios dice Pablo, estad firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos, hermanos, vivir en obediencia a la palabra, llenar nuestros pensamientos del Evangelio. Necesitamos tener una disposición para predicar la palabra. Necesitamos ser personas sinceras en nuestra relación con Dios. Necesitamos la palabra para poder asestarle un golpe mortal al enemigo cuando nos tienta. Necesitamos el escudo de la fe, confiar en las promesas de Dios, y necesitamos mantenernos en oración. Si nosotros seguimos las instrucciones del Rey, seguro que vamos a vencer. Hermanos, que nosotros no resistamos el reino del Hijo, sino que nos sometamos completamente a Él, porque en Él está la victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos revelas, Señor, tu plan por medio de la vida de David. Realmente él fue un hombre, Señor, lleno de debilidades, pero tú en tu misericordia lo usaste para ser una figura de un Rey superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor nosotros tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna. Por medio de Él es que podemos tener victoria sobre nuestros enemigos. Padre, te ruego que nos ayudes, Señor. Nos ayudes en esta batalla a confiar en Él, a aferrarnos a Él, a someternos a Él, Señor. Yo oro que nosotros podamos experimentar toda la bendición que tú tienes para aquellos que obedecen al Rey. En el nombre de Jesús. Amén.